Hello, ¿cómo estás? Un beso muy grande para ti y para todas y todos desde el lugar en donde te encuentres. Muy bienvenidas, muy bienvenidos a este directo de respuestas de nuestros ángeles. Seres asistenciales, ¿estás lista para escuchar? ¿Estás listo? Como dicen las Sagradas Escrituras, quien tenga oídos para oír, pues que escuche. Estoy muy feliz de poder brindar canalizaciones. También estoy lista porque creo que el día de hoy tocaba, o por lo menos así lo sentí desde ayer en la noche que me estaba preparando para el seminario que viene. Sin darme cuenta me quedé dormida y tuve sueños bastante movidos, ¿no? Bastante movidos. Y no me di cuenta y cuando me desperté yo pensé que habrán pasado unos 40 minutos que me quedé dormida y resulta que vi eran las 4:30 de la mañana y dije, wow, pero ¿en qué momento pasó? No lo sé, dice una canción, ¿verdad? Aquí tengo mis hojitas lista para canalizar. Entonces, eh, sí desperté con esta sensación de que quieren hablar, tus seres asistenciales quieren hablar. Y lo que te quiero decir es primero lo siguiente. Eh, ¿Quién más se despertó a las 4 de la mañana? Por lo que veo aquí. Lo que les quiero decir es lo siguiente. Si tú tan siquiera veas lo que yo vi hace media hora que quise hacer una pequeña meditación para conectarme, todos los guías que están presentes contigo se te saldrían las lágrimas. Hay seres, por eso les llamo yo seres asistenciales. Hay seres muy lejanos en el tiempo, como hay seres muy cercanos en tu tiempo. Entonces, cuando los vi, les dije: "Estoy disponible". Me dio mucha alegría ver eso, mucha alegría. Em, que bueno, hay veces que estos mensajes me van a tocar a mí también, me refiero a que me tocan el alma, me tocan el corazón, me tocan también lo que yo necesito escuchar. Estos mensajes son para ti, son para mí, son para todos nosotros. Algunos parecerán muy sencillos, algunos no se podrán entender en este momento, pero no lo des por sentado, no creas que si a veces no te hace sentido en este momento, no quiere decir que lo vayas a necesitar mañana o el próximo mes, ¿no? Entonces, ¿verdad que necesitas guía? ¿Sí? Entonces solo vamos a empezar rapidísimo. Solo te voy a pedir un minutito de que tú también te conectes con ellos. Tú les llamas ángeles, entonces que te conectes con tus ángeles, con tus guías, con tus seres asistenciales para que te den la guía. Ajá, ¿te parece? Entonces, ay, dice Gaby Nassif, ya estoy llorando. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, por favor. Cierra los ojos un momentito, es rapidísimo. Cierra tus ojos un momento, toma una inhalación profunda. Exhala largamente, tranquilamente. Vuelve a inhalar profundo y a exhalar lentamente. Y siente como si te conectaras contigo, con tu interior. No hay prisa. Tercera inhalación profunda. Y exhala y siente que sueltas tu cuerpo. Y solo respira.
Conéctate con este momento en el que te encuentras, contigo, con tu dolor, con tus dudas, con tu incertidumbre, con tu felicidad, con tu tristeza, con tu coraje, con la ira, con todo el movimiento. Como estés, estás perfecto, perfecta, porque ese es el estado en el que te encuentras en estos momentos. Por lo tanto, convoco, y esto es lo que quiero que digas dentro de ti o en voz alta si puedes, convoco a mis guías, a mis seres asistenciales, a mis ángeles, para recibir guía que me pueda dar claridad en estos momentos en mi vida y que yo pueda dar los pasos necesarios en mi bienestar y en el bienestar de todos los que me rodean, que pueda tener oídos para escuchar, que pueda tener la mente clara. Me hago completamente disponible. Abro mi corazón, abro mi ser a recibir. Hecho está. Inhalas profundo, exhalas y abres tus ojos. Muy bien, entonces estamos listos, hemos dado permiso. Si te fijaste, usé la palabra convoco, porque yo quiero que tú te unas. Tú no eres un súbdito, una súbdita. Tú eres un ser humano y tienes mucho, mucho poder dentro de ti, pero que necesitamos descubrirlo, experimentarlo. Lo segundo que te quiero decir es que tu pregunta sea, por favor, clara, que no tengas duda en escribir tu problema. Todos tenemos los mismos problemas, te los aseguro, te lo aseguro. Y no y las personas que usan el superchat, les agradezco mucho su aporte, pero en esta ocasión voy a escoger preguntas, con las que resuenen, ¿no? Con las que sienta que ahí es donde quieren contestar, porque ellos saben que nos va a servir al mayor número de personas. Entonces, pueden ser del superchat, de miembros o de cualquier personita, ¿ok? Solo quería comentarles eso. Entonces, vamos a comenzar. Aquí tengo papel. Pregunta concreta, clara, directa con tu problema, así, tal cual. No tienes que decirme cuál es mi misión de vida, esas no las voy a contestar. Esas generalidades no las voy a contestar, porque ya lo he explicado muchas veces, porque esas respuestas no son porque esas preguntas no generan las mejores respuestas, ¿sí? Eh, bueno, a ver, Eduardo Álvarez. ¿Qué es lo que se requiere de mí para poder trascender las dudas, para poder tomar decisiones? Entonces, Eduardo, sé que tu pregunta es buena porque, aunque ¿qué se requiere de mí? Es generalmente una pregunta muy buena, pero abierta. Ya lo demás es un común que tenemos muchos, ¿no? ¿Cómo puedo trascender la duda para poder tomar decisiones? ¿A quién le está pasando eso en su vida? De que tengo tantas dudas y no puedo dar el primer paso, me siento indecisa, me siento indeciso, no sé si podré, no sé si tendré la fuerza suficiente, no sé si al tomar la decisión siento que me voy al vacío y que pierdo todo, no sé, ¿no? Hay muchas cosas que envuelven eso que tenemos, ya aquí me dicen yo, claro, ¿verdad? Tengo tantas dudas que no sé cómo tomar decisiones. Bueno, en primer lugar, Eduardo, lo primerito que te dicen es la palabra sí. La palabra me la ponen en grande en mi mente y lo que me dicen es, tiene que ver también con tu corazón, ajá, porque inmediatamente lo siento en el corazón, un enorme sí, y lo siguiente que dicen es, por favor, una,
vez más. Eso quiere decir que te lo han estado diciendo varias veces. Una vez más, tienes permiso de equivocarte las veces que tú así lo requieras, pero sí es momento de dejar ir. Nosotros no te vamos a soltar. El tema tiene mucho que ver con tu padre. El tema tiene que ver mucho con la influencia que tuvo el padre hacia ti, Eduardo. Por eso es que dudas tanto. Pero ellos vienen a confirmarte el sí. El sí es momento de cambiar. El sí es momento de soltar. Pasarás por un proceso en el que sentirás que tu corazón se ha quedado sin recursos. Eso es una debilidad humana. Eso es una sensación ilusoria, dicen. Eh, Hay una gran huella de abandono, Eduardo, que se toca cada vez que tú necesitas hacer un cambio. Por eso ellos dicen que ahora tú tienes permiso de equivocarte una y otra vez. Pero no veas las equivocaciones como malas. Velas como un entrenamiento para toda tu fortaleza que está esperando querer mostrarse. Y dile, por favor, que tiene una abuela que sí te ama. Hay un ejemplo en tu familia, Eduardo, porque yo veo a una señora muy madura que se está mostrando, que es la que está diciendo que te ama. Hay un ejemplo de persona que decidió hacer algo muy fuerte en la familia, en tu familia. Entonces, tómala a ella como ejemplo. Sí, sanarás la huella de abandono. Sí, tú sí sabes de dónde viene o escuchando estas palabras te están viniendo recuerdos o te están viniendo sensaciones. Entonces, sí, es momento de soltar. Ajá, es momento de dejar ir. Aquí lo anoto porque esto está muy bueno. Entonces, solo tienes dudas porque tu corazón ya está empezando a doler. Ujú. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias a ti, Eduardo, por tu pregunta. Eh, a ver si no me pongo a llorar. Bueno, si me pongo a llorar, aquí tengo pañuelos y ustedes me disculparán, pero me hacen sentir cosas de las que ustedes, me dice Eduardo, ya estoy llorando. Sí, y yo estoy a punto de la lágrima, Eduardo, contigo, porque me hicieron sentir lo que tú sientes. Y sé que a muchos de nosotros eh, nos duele, ¿no? Nos duele tener que dejar ir algo amado, ¿no? Algo querido. Y que tus ángeles te digan, sí, pero te lo hemos dicho tantas veces que es necesario, porque si no te equivocas, ¿de qué manera vas a sacar tu fortaleza? Ajá, mira, te dicen, te amamos, Eduardo, ¿no? Siguiente pregunta. Vamos a ver si está un poco menos impactante en el cuerpo. Angelita Luz, ¿cómo te llamas? Dice, ¿sí te llamas Angelita? No, ponme tu nombre, pónganme su nombre porque con su nombre me conecto con su identidad. Dices, ¿por qué estoy sufriendo tanto por esa persona? Si yo sabía que iba a pasar. ¿Por qué sufro por esa persona? Escríbeme aquí abajo tu nombre. De todas maneras, ya me voy a conectar o si la ve en equipo, me lo mandan por WhatsApp, su nombre de ella. ¿Dónde estás, Angelita Luz? Aquí estás. Ángela. Ah, bueno, muy bien. No estaba muy errado, ¿verdad?
Ángela, perfecto. Ay, Ángela, wow. Oye, yo no sé qué tenga que ver, yo no soy nada religiosa, nada, 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 pero escríbeme por favor ahí este nombre bíblico, Jeremías, ¿sí? Es el primer nombre que me da. ¿Por qué será? Dame un segundito. Sí me siguen viendo, ¿verdad? Es que déjame ver quién era Jeremías, porque es el que me está contestando. Fue un profeta hebreo, hijo del sacerdote, ¿eso qué? No me sirve. ¿Quién fue Jeremías? Bueno, dicen aquí, Jeremías nació en el seno de una familia de sacerdotes y predicó en el reino del sur o Judá durante aproximadamente 40 años, procurando detener la corriente de idolatría, wow, e inmoralidad. Wow, ya me hace sentido por qué contesta. Claro, ok, ¿dónde quedamos acá? ¿Cómo andas con la idolatría hacia esa persona, Ángela? Fíjate, ¿por qué sufro por esa persona? Porque la has puesto muy por encima de ti, porque has cedido tu poder, has sido capaz de entregar mucho más a cambio, sigue tu pregunta después de la de Eduardo, a cambio de no sentir el dolor del abandono, ¿sí? En realidad, esta frase es maravillosa. eh, el dolor tarda solo lo que dura en aceptarse. El dolor tarda solo lo que dura en aceptarse, o por ahí va la cosa. Entonces, es momento de que tú te subas al pedestal, Ángela. Es momento de recobrar otra vez la confianza en ti con ayuda, porque definitivamente saben que sola te es muy difícil. Eres una niña muy alegre, me lo enseñan, pero esa alegría es muy fácil que te la quiten precisamente por hacer un ídolo al otro. Qué fuerte, ¿no? Si esto es para todos nosotros, pon en tu mente a quién yo estoy haciéndolo un ídolo en mi vida y esto está haciéndome sufrir porque le he entregado el control de mí, porque le he entregado mi, mi corazón en donde no debe de ponerse, ¿sí? Entonces, al cederte mi poder, quiero ser controlada porque yo no sé cómo manejarme yo en mi vida. Entonces, Jeremías es un guía que está contigo, y yo antirreligión, pero así salió, linda, para ti. Jeremías, con él, con ese guía, te puedes apoyar en este momento para poder dejar, porque ya le dijeron a Eduardo, es nuestro segundo mensaje de sí, es momento de soltar. Lo primero que vas a soltar es dejar de hacerlo un ídolo, porque somos seres humanos. El día en que nos veamos como seres humanos y no como soy ateo, soy católico, soy cristiano, soy pentecostés, soy judío, soy alquimista, soy New Age, soy... El día que dejemos esas diferencias y te vea yo como un ser humano, en ese momento, entonces nos veremos como somos. ¿Sí, linda? Entonces, te van a ayudar ahí. No dejes tu sonrisa, no dejes de compartir tu alegría. Nadie tiene el poder de quitarte tu alegría más que tú misma. Te veo en el curso de mujeres. Te veo ahí. Bien, siguiente preguntita. A ver, esta pequeñita, linda Alma, Amalia. A ver, Amalia. Muchas gracias, Amalia, Lucía. ¿Qué se requiere de mí para mejorar en lo laboral?
Ok, vamos a ver. Gracias a ti, Angelita. Dices, gracias, Crisi, te amo. Pues mi amor también está contigo. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Sí? Este, gracias a todos los que me dicen que me veo guapa. Muchísimas gracias. Me puse guapa para mí, primero, y porque iba a compartir contigo. Amalia, ¿qué se requiere de ti en lo laboral? A ver. Ok, lo primero que veo, Amalia, qué interesante, sí. Son olas. Ajá. Olas del mar. Es la primera imagen a donde me llevaron, al mar. Entonces, ¿qué significado, Amalia, tiene para ti el mar? Ujú, primero, pero luego me enseñan un mar que no es un mar calmo, es un mar con olas. Ajá. Y yo te veo ahí a ti surfeando esas olas. Entonces, échame la mano un poquito más, necesito un poquito más para poder describirlo. Por eso es que cuando las preguntas son más exactas, yo puedo percibir con más exactitud las respuestas. Cuando son más generales, empiezan los símbolos y a veces me cuesta conectar un poco más con la respuesta porque la tengo que interpretar. Pero lo que yo entiendo, Amalia, es que tienes ahí un código de Miguel muy fuerte contigo, y que lo que necesitas en lo laboral o es mudarte, cambiarte a un trabajo que esté más cercano al mar, y tienes ese ímpetu, esa fuerza para poder surfear un reto mucho mayor. Gracias. Esa es la palabra. Reto mucho mayor. Ok. Para eso tienes la fuerza de Miguel ahí contigo, ¿no? Porque estás lista para un reto mucho mayor. Yo te pregunto a ti, por si me puedes escribir aquí, Amalia, a ver si te vemos. Em, es que cuando hay intercambio es mucho más fácil, porque entonces me van dando un feedback. eh, si te hace sentido, si va por ahí, y entonces a mí me aparece más en mi mente, ¿no? Pero, bueno, por ahí va, ¿sí? Linda, ¿ok? Venga, yo te presto también mi fortaleza y me uno a la tuya, ¿sí? Me uno a la tuya. Bueno, Mayra Ruiz, que siempre estás y que me dices, mañana es mi cumple. Ah, no, es el de tu hija. Ah, yo pensé que el tuyo, ya te leí. ¿Qué mensaje le mandan sus seres así? Pues necesitas ponerme su nombre, hermosa. ¿Sí? Eh, ok. Este, a ver, perfecto. Vana Perugia. Aquí detengo tantito. Ahí. Vana. Pregunta, ¿cómo cancelar o liberarme de la relación tóxica con mi hermana? Con tu hermana. Yo entiendo que viene de vidas pasadas, es un hecho, no se me pongan bien New Age. Viene de vidas pasadas, pues claro, no, si estamos aquí, ningún humano está reseteado. No, claro, todo viene de vidas anteriores, no somos humanos formateados en cero ahorita. Pero dice, porque en esta vida no le he hecho nada. Ah, muy bien. Mayra, ya tengo el nombre de tu hija, ahorita voy contigo. Entonces, Vana dice, ¿cómo cancelar o liberarme de la relación tóxica con mi hermana?
Yo entiendo que viene de vidas pasadas porque en esta vida no le he hecho nada. Ella solo me odia y lastima. Ah, eres María. Ok, perfecto. Vamos a ver, María. Interesante tu pregunta. ¿Y sabes por qué la vi? ¿Por qué me hicieron verla? Porque ¿cuántos de nosotros no sentimos que estamos manejando una relación tóxica con algún familiar, ¿no? O con alguien cercano, que sentimos esto de que siente María, que siente que la odia su hermana, aunque ella no le ha hecho nada. Esto más que venir de vidas pasadas, es seguro que viene de tu mamá. Empezando por ahí, ya no nos vayamos tan lejos, porque si nos vamos muy lejos no podemos ver ni comprender. Pero si nos vamos a lo que tenemos más a la mano, a lo cotidiano, al día a día y a tu madre, ahí sí te darás cuenta. ¿En serio? No sé por qué, pero bueno. María, eh, así como le contestaron a Ángela que Jeremías. Oigan, ¿qué tienen que ver nosotros, ustedes, con la religión? Bueno, María, en tu caso es Jesús. Y para mí ellos son códigos, pero para usted son personas, ¿ok? Entonces, María, Jesús está ahí, o no sé si hablas con él o le pides mucho, o para ti sea un referente muy importante Jesús. Para mí es 7-7, así que representa otra cosa muy diferente a la tuya, pero te voy a hablar en tus términos, ¿sí? Eh, baja tus defensas. Uno, baja tus defensas y conocerás lo que es la liberación de lo que preguntas. Tú ya estás esperando el ataque. Y cuando uno espera el ataque, nada diferente puede ocurrir. Tú crees que ella es la que te odia a ti. Sin embargo, cuando y me enseña una imagen donde te empieza a abrir aquí en el corazón, Jesús te empieza a abrir en el corazón y saca una piedrita volcánica. Esa piedrita volcánica es, en algún momento en ti hubo mucha envidia hacia ella, hacia tu hermana. Y esa la guardaste muy bien ahí adentro, bien protegida, la envidia está ahí adentro. Yo te hablo como te está hablando tu guía, ¿ok? Entonces, por eso te dice, baja tus defensas. Te voy a dar una frase que puedes practicar con ella. Quiero verte inocente. No se lo necesitas decir en voz alta. Tú la vas a ver a ella y dentro de ti vas a decir, quiero verte inocente. Quiero verte como Jesús te vería a ti. Déjenme anotarla. Quiero verte inocente. Claro que sí. Quiero verte inocente. Quiero verte como Jesús te vería a ti. ¿Estás dispuesta, María, a practicar esto con ella? Y pregúntale a tu mamá cómo fue el embarazo de tu hermana. ¿Cómo se sentía tu mamá cuando estaba embarazada de tu hermana? Y en la manera en la que tú te acerques a tu madre, va a ser como ella te conteste a ti. O puede poner defensas o puede ser de corazón abierto. Oye, mami, fíjate que tengo una duda. A mí me encantaría saber cómo te has sentido tú en tu vida, porque yo sé que nunca es fácil para una mujer que está embarazada, pues pasar el momento. Y me gustaría saber cómo te sentías tú, escucharla a ella. ¿Cómo te sentías tú cuando estabas embarazada de nosotras? ¿Te sentiste amada, apoyada?
cuidada, sentiste que vieron por ti y ve cómo reacciona tu mamá, qué te dice, y ahí vas a ver, ahí va a haber mucha toma de conciencia. Ujú, okey, muy bien. ¿Cómo vamos? ¡Ay, guau! ¿Solo llevamos 4 canalizaciones? ¿En serio? ¿Te están contestando? ¿Sí? Entonces, la hija de Mayra se llama Ana Yansin. Ana Yancy. Okey, Ana Yancy. Bien, ¿qué mejor mensaje para ella que este? Autoestima por completo. Pero tiene que ver con la madre, ¿por qué crees que Mayra, que tu mensaje viene después del de María? Porque Ana Jans están trabajando con ella en la autoestima, en el merecimiento propio, en el que, eh, no necesita ser complaciente. ¿Cómo estás, Mayra, con la complacencia? Y los demás, ¿cómo estás? ¿Cómo puedo sanar mi útero, Mary? Por Dios, el seminario que viene es completamente de tema, la mitad del seminario es tema de útero. Tengo tengo todo para empoderar, no empoderar, no me gusta esa palabra, tengo todo para s para hacerte alquimista, mujer. Ese seminario es una alquimia total para super mega valientes. Inscríbete. Invierte en ti. Entonces sigo. ¿Cómo está tu complacencia, Mayra? Porque en tu hija están trabajando eso, o a lo mejor estás en todo lo contrario. Soy un hierro total y mi hija es la que está siendo demasiado complaciente y por eso tienen que estar trabajando en su autoestima. Entonces, el día de mañana, el mejor regalo que puedes hacer es decirle, tienes muchos guías ayudándote a demostrarte que eres hermosa, que eres bella, que eres increíble, que todo mundo te puede ver, que todo mundo puede ver tu belleza, que lo eres. Eres hermosa, eres bella, eres increíble, eres mujer. Puedes mostrar tu belleza sin miedo a ser criticada, ¿sí? Puedes mostrar tu belleza. Y ella viene, de hecho, a trabajar temas como esos. Flores sería lo mejor que le puedes regalar el día de mañana. Me las enseñan, ¿eh? Flores, ¿sí? ¿Cómo dejar de sabotear mi éxito y mis terapias? Es mi cumpleaños, 30 años. Ota, los 30. No, hombre, mija, agárrate. O sea, los 30 no creo que te vayan a mostrar el éxito como tal, porque los 30 son años muy fuertes. Te tienes que ver, te tienes que voltear a ver a ti primero. Y eso no es cosa fácil, Karen. Pero, ay, la primer palabra que me llega contigo, Karen, es amatista. ¿Ubicas ese cristal, ese cuarzo? No es cristal, es cuarzo. Amatista, morado. Date ese regalo, linda. ¿Lo necesitas para ti? Tú regálatelo como regalo de cumpleaños. Vete a una tienda donde vendan cristales, cuarzos, piedras y cómprate una amatista de regalo para ti que te va a acompañar en todo tu cumpleaños número 30, ¿sí? No estás necesariamente saboteando el éxito. Lo que sucede es que como todavía no te ves aún, te asustaría mucho si te ponen en un lugar, sentirías como un salto cuántico. Entonces, apenas, fíjate, me están enseñando la imagen. ¿Cómo se llama esa ave? No puede ser, no puede ser, no puede ser. En mi viaje a Ecuador, estaba en las Islas Galápagos y estaba la época, a ver si me ayudan aquí en el chat, chicos, estaba la época en la que había unas aves grandes que
que son muy de esas que van a tener a sus crías. No, no es el ave fénix. No, 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 águila no. Son aves blancas, grandes, medio grandes, que van a tener ahí sus hijos. Ave del, bueno. Entonces, ahí me enseñan cómo iban, parecen hasta como patos, pero eso, gracias, Paola. Te voy a decir ahorita albatros. Ellos, ajá. Los albatros, búscalo, Karen, aparte, ¿sí? Me están enseñando esa imagen donde están teniendo a su cría y tú eres esa ahorita. Y entonces estás naciendo y es como si le preguntaras a mamá, pero ¿cómo puedo volar como tú? Todavía vas a pasar un proceso para aprender a desplegar tus alas y un entrenamiento sin prisa, pero sin pausa, ¿ok? Y por dar la respuesta, cierro con Paola y sacamos nuestra cartita. Paola, aunque no has hecho una pregunta, te voy a dar un mensajito. Muy bien, Paola, no dejes de usar tu creatividad. Paola, tienes que seguir siendo una persona que se abre, extrovertida, que se comparte, tienes el don del compartir, Ojalá seas así, pero a mí me están mostrando una Paola que es expansiva, extrovertida, creativa, creadora, que se puede relacionar. Esa es la tú, la que todos pueden admirar. Si no te encuentras ahí, es trabajar la autoestima, pero tu esencia, Paola, está ahí y te la aplauden, de hecho, tus ángeles, ¿sí? O tus guías. Y para eso te van a ayudar, ¿eh? Para que te compartas con muchas más personas y dejes de salir de la jaula de cristal. Uh-huh. Oigan, qué rápido se va el tiempo. Para cerrar, entonces, ¿qué nos quisieron decir con estas respuestas? Número 1, si tienes dudas y no sabes qué decisión tomar es porque te está doliendo el corazón, pero te dicen, sí, es momento de soltar, sentirás un abandono, sí, pero estamos ahí contigo, ¿sí? No idolatres al otro, no le entregues todo tu poder, ¿sí? Tú puedes con retos mucho más grandes. Tú puedes. Ajá. Baja las defensas para dejar de percibir ataque. Y repite, quiero verte inocente a la persona que sientes que te está haciendo daño. ¿Sí? Es momento de subir la autoestima. Es momento de regalarte flores. Es momento de mostrar tu esencia. Con eso cerraron con Paola. Es momento de soltarte. Es momento de salir de tu propia jaula de oro que te has puesto muy cómoda, en donde tienes puesta una máscara que no es la tuya, para ocultarte. Puedes salir y empezar a experimentar algo nuevo en esta vida. ¿Qué les parece? ¿No? ¡Ey! Vamos con nuestra cartita. Gracias a ustedes. Me encanta poder recibir estos mensajes, me encanta, me fascina. Vamos a cerrar también con una cartita para todos aquellos que se quedaron quizá esperando. Si no te ha hecho sentido lo que estamos diciendo, bueno. Ahí va también. Dice, wow, me resonó a mí. Mil gracias, Grisi. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ustedes. Tremendo mensaje, Grisi. Ay, gracias, Soledad. Gracias a ustedes. Gracias por sus likes. ¿Qué dices, Patti Vega? Hermosa, maravillosa, que siempre dicen, denle like. Muchas gracias. Gracias por suscribirte al canal y por darle like. Y bueno, pues ya este viernes empezamos el seminario Reevolución, Códigos Femeninos. Oigan, es que me ha ido como no tienen idea. Ese seminario no va a estar abierto al público después. Va a ser solo entre mujeres en directo porque vamos a tocar temas muy íntimos
porque yo me voy a mostrar contigo de una manera muy vulnerable, como todas vamos a estar ahí, porque es un espacio inmensamente sagrado, porque vamos a trabajar la alquimia femenina, vamos a trabajar mucho con el Santo Grial. Eh, Voy a enseñarte a usar tu poder, el poder de tu matriz para sanarte. Voy a mostrarte tus códigos ancestrales, los divergentes y los convergentes. Llevo varios meses experimentando en carne propia cosas bastante fuertes para mí y, y como debe de ser, porque para ese seminario tengo que estar como toda una diosa frente a ustedes. Así que sé lo que vale, sé lo que te voy a entregar y sé que no es el valor económico. Sé que si tienes que estar ahí es porque ya vas a estar dispuesta a esa reevolución. Porque no va a ser fácil para nadie lo que nos va a pasar después de ese seminario. Bajo advertencia no hay engaño. Pero sé que será una versión de ti inmensamente mejor que la que que tenías antes de ese seminario. Ajá. ¿Qué es lo que ves aquí? Me viste en ansiedad, llorando en este live, ¿se acuerdan? Llorando, apagada, muy mal. ¿Cómo me ves ahora? Sigo siendo vulnerable, sigo mostrando quién soy, pero ¿sabes qué? He subido de octava y he subido mucho. Y me han enseñado para este seminario cosas increíbles que a lo mejor ahí estaban, pero yo no las había probado. Yo no había probado lo que es ver por mí misma antes que por cualquiera de los de allá afuera. Y también me pusieron a hacer lo que le dijeron a Ángela, deja de idolatrar al otro, ¿sí? Em, pues ya te veo este viernes. ¿Y saben qué? Ay, perdónenme, me clavo y sí, porque amo a los niños, los adoro, me encantan, amo a esos pequeños extraterrestres. Claro que sí, en abril voy a volver a dar el curso para niños, no para las mamás, no para los niños. Esto es para adultos, los niños los vamos a dejar en paz. Sí, voy a volver a dar el curso con nueva información y vamos a incluir la crianza contemporánea, respetuosa, novedosa. Va a estar más bomba que el del año pasado. En abril tenemos el de niños. ¡Oh! Lo adoro, lo adoro, lo adoro. Y ahí te va. Entonces, cerramos con esta cartita. Oh, pues mira, no hay truco, ¿eh? No crean que hay la gris y vendedora y no sé qué. Preparación didáctica. Esto salió. En tu misión de vida se encuentra enseñar y guiar a otros. ¿Ya puedes aceptar por fin que puedes guiar a otros? ¿Ya, Marcela Arias Sánchez, hermosa? Claro que me gustaría regresar a Colombia. Estás en una etapa de asimilar información, por eso te sientes así. Toma ese curso que tanto deseas. Les digo, no fue así, te lo están guiando allá arriba. Comparte con otros lo que te apasiona, como Paola, con eso cerraron. Comparte con otros lo que te apasiona. Muy bien. Me encanta. Venga, lo que nunca debemos de dejar es de aprender. Siempre somos maestros y alumnos en esta vida. Te amo mucho, mi querida comunidad. Gracias por permitirme canalizar estos mensajes. Muchas gracias a los seres asistenciales. Muchas gracias por permitirme hacer lo que hago. Muchísimas gracias. Te mando un beso con todo mi agradecimiento. Nos vemos muy pronto. Oigan, vean en mi Instagram el live de María Magdalena. Yo ya me preparé hasta con el color, no sé si se dieron cuenta. Muchos besos. Bye bye.